formando conciencias morales y la importancia de vivir nuestra espiritualidad católica en un mundo como el de hoy. Ese es el tema de hoy aquí en Conociendo tu Fe. No te retires. Hola amigos, te habla Andy Colón, profesor de Apologética Católica en la Diócesis de Arlington y doctor en Jurisprudencia en los Estados Unidos. Bienvenidos a este mi programa Conociendo tu Fe, donde exploramos temas de espiritualidad, moralidad y teología para crecer en conocimiento, fe y en gracia, con la esperanza de amar las riquezas de nuestra fe católica cada día más. Hoy tenemos un gran programa, tenemos un gran invitado directamente desde la Argentina, el padre Javier Olivera Rabasi. El padre va a estar con nosotros hablando sobre esta temática importante, la importancia de que sepamos cómo desarrollar nuestra conciencia moral y por qué es importante hacerlo en este tiempo en que vivimos. Así que sin decir más, los dejo con esta gran entrevista, espero que sea del gusto de ustedes y después de la entrevista vamos a regresar con un breve mensaje. No te retires, aquí va la entrevista. Hoy con nosotros está el padre Javier Olivera Rabasi, un sacerdote argentino muy conocido en las redes sociales, muy querido y respetado por su compromiso sacerdotal, una extraordinaria preparación académica y un gran conocimiento de temas de actualidad, de apologética y de formación. El padre Javier se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como abogado, es doctor en filosofía, título que obtuvo de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia, y también es doctor en historia, graduado de la Universidad de Cuyo en la Argentina. Actualmente el padre Olivera Rabasi dirige un sitio web que se llama Que no te la cuenten, donde realiza un trabajo maravilloso que algunos han descrito como un trabajo de contrarrevolución cultural y apologética histórica, donde presenta una serie de temas en defensa de la fe histórica. Este trabajo que realiza lo hace, como verán en este programa, con una gran virtud que frecuentemente olvidamos, la parresía, que implica decir la verdad, cueste lo que cueste. A través de estos temas, por ejemplo, el padre explica y clarifica muchas de las historias que lamentablemente nosotros los católicos y gente que no son católicas hemos aceptado como ciertas, pero que no lo son y que de alguna manera u otra frecuentemente presentan a la Iglesia Católica o a la fe cristiana misma de una manera negativa. Si no conoces al padre Olivera Rabasi, hoy lo vas a conocer aquí en Conociendo tu Fe. Para saber más de él, te invito a que visites su página web que es www.quenotelacuenten.org. Y también te invito a que te suscribas a su canal de YouTube bajo el nombre con las siglas de Que no te la cuenten, o sea, QNTLC, Que no te la cuenten. Yo llevo un tiempo siguiendo el canal de YouTube del Padre Javier y para mí es sin duda uno de los mejores canales católicos que puedes encontrar en YouTube. Y esto pues Padre lo digo con mucha honestidad y sinceridad. Es un gran honor tenerlo conmigo aquí en Conociendo tu Fe. ¿Cómo se encuentra en la mañana de hoy? Muchas gracias, André, por invitarme. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Tuve algunos problemitas técnicos antes de comenzar, como siempre, estas cosas, el diablo mete la cola, como decimos acá, pero no, bien, gracias a Así es. Dios. Bueno, pues gracias por estar conmigo en este humilde programa que hemos comenzado recientemente y como dije, se llama Conociendo tu Fe. Estamos muy contentos de tenerlo. Y bueno, padre, como usted sabe, cuando hablamos sobre esta entrevista, quedamos en que íbamos a tratar el tema de formando conciencias morales, cómo vivir una espiritualidad católica en el mundo de hoy. Y ciertamente ese es el tema que vamos a tratar, un tema sumamente importante. Pero antes de entrar a este tema de lleno, me gustaría que nos hablara un poco de usted para que las personas que todavía no lo conocen y quieren conocerlo sepan más de su vida y de su ministerio. Cuéntenos, por ejemplo, de dónde viene, de su familia y cómo llega al sacerdocio. Bueno, breve, porque es lo menos importante acá, ¿no? Soy el segundo hijo varón de 5 hermanos varones, ¿no? El, el más, como muchas veces la gente cree que el que es cura toda su vida fue más bien practicante y piadoso. No, bueno, yo fui el más complejo de los 5 hermanos varones. Durante sobre todo mi adolescencia no dejé la vida de la práctica religiosa. Vengo papá y mamá católicos, ¿no? Mis hermanos iban a misa y todo, y yo era el más complejo para eso, no quería saber nada. Terminé mi escuela secundaria antes de pasar a la universidad y ahí empecé una enorme búsqueda de la verdad, más que de Dios, de la verdad, ¿no?
Ujú. que sabemos que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Dios es la verdad. Claro. Pero pasé por distintas universidades y facultades, no sé si saber bien qué estudiar, hasta que finalmente me puse a estudiar abogacía, leyes, ¿no? Para ser abogado. Y ahí, mientras estudiaba leyes y devoraba vorazmente libros, esa es la verdad, conocí a una chica excelente con la cual me puse de novio y me enseñó lo que era un noviazgo católico. Yo hasta el momento, mis 19 años más o menos, no había conocido demasiado lo que era eso, ¿no? Al contrario, me parecía que era bastante aburrido ser católico. Esa es al menos la concepción que yo tenía en la cabeza. Sí, uno tiene esa concepción a veces, sí. Sí, las veces que he ido a misa me he encontrado con grupos de jóvenes medio varones, lo voy a decir, medio afeminados, medio así, de fofos, osos, sin ningún tipo de. Entonces dije, esto no es para mí. Y, y esta muchacha de una familia católica muy comprometida, de padres intelectuales muy buenos, prácticamente me empezó poquito a poco a enseñar, no solamente a acercarme a la vida cristiana y a la práctica de los sacramentos, sino sobre todo a darme razones de su propia fe. Ujú. Bueno, nos pusimos de novio, un noviazgo muy lindo, muy hermoso, hasta que en el tercer año del noviazgo ambos estudiamos abogacía, leyes. Su hermano mayor, muy amigo mío, profesor de letras, traductor público francés, un hombre muy, muy capaz, decide irse al seminario. Y para mí fue un golpe muy fuerte, un gran amigo. Yo ya me había comprometido con esta muchacha con visa de compromiso, con alianza y todo lo demás. Y bueno, vamos a llevarlo al seminario donde él iba a estudiar. Y al regresar, comenzamos a hablar, bueno, qué locura esto, dejar todo, la familia, la riqueza, todo lo demás por hacerse sacerdote, qué cosa loca, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, no sea que quizás algún día Dios pida algo parecido para nosotros. No, no, imposible, imposible. Entonces y estamos comprometidos, estamos por terminar la universidad, estamos trabajando, ¿no? Bueno, la cuestión es que pasando algunos meses más, comenzamos a planteárnoslo cada vez más seriamente y dijimos, bueno, a ver, hagamos un discernimiento. Y cada uno por su cuenta tomó una decisión, decidimos entrar a la vida religiosa, ambos, los dos, pero como todavía nos faltaba más o menos un año para terminar la universidad y nos pareció un poco duro para las familias y no estábamos del todo decididos, creo que todavía era un poco aferrarse al mundo, eh, dijimos, bueno, terminemos la universidad, graduémonos y en todo caso después ingresamos. Y fue así, Mm. después de 5 años y medio de noviazgo, terminada la universidad y todo, cada uno por su cuenta hizo una decisión bien, bien madura, bien firme. No existe esto de que porque se fue ella, se fue, o porque se fue ella. No, eso es en las novelas. Y decidimos el ingreso a la vida religiosa, así que año 2002, después de ya una vez graduados de abogado los dos, entramos a la vida sacerdotal o religiosa. Ella hace muchos años que está en Francia, sigue siendo religiosa, gracias a Dios, está en un colegio. Y bueno, ya una vez como seminarista, hice mis estudios de seminario. Siendo seminarista, me enviaron a estudiar a Roma. Ahí, como tenía el título ya de abogado, título de grado, hice un doctorado en Ujú. filosofía, puntualmente en una rama que es muy específica, que es la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Wow. Y una vez que regresé a Argentina, continué siendo seminarista y a su vez profesor, al mismo tiempo en el seminario, daba clases. Bueno, me ordeno, gracias a Dios, sacerdote en el año 2008 y como a mí siempre la historia fue una pasión paralela a todo, ¿no? A las leyes, a la filosofía, toda la historia fue siempre mi gran pasión. En un momento, gracias a un gran maestro que fue el doctor Enrique Díaz Araujo, un gran historiador argentino, que tenía una gran biblioteca sobre los cristeros mexicanos, me ofrece esa biblioteca y así hice, gracias a Dios, mi segundo doctorado, siempre trabajando en parroquia, dando clases en Ujú. seminario, en profesorados, o sea, nunca dejando de lado la labor sacerdotal. Pero en mis tiempos libres haciendo el segundo doctorado, que fue en historia, sobre los cristeros de México, ¿no? Esa gran contrarrevolución católica que hubo en México entre el año 1926 y 29. Y bueno, más o menos así en mi vida sacerdotal transcurre entre las misas, las confesiones, lo principal que hace el sacerdote, lo más importante, ¿no? Y después también este apostolado intelectual o de la llamada contrarrevolución cultural, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo hoy, que están medio como trastocados o dados Así es. vuelta, ¿no? Así que bueno, más o menos es un resumen así cortito.
Sí, no, un gran resumen. Y padre, esta historia de cómo usted llega a la vocación sacerdotal, a mí me ha tocado muchísimo. He visto inclusive una entrevista que hizo usted en su canal de YouTube con la hermana que está en Francia Sí, y es súper interesante para aquellas personas que no lo han visto. Los invito a que visiten el canal del padre para que puedan ver esta entrevista, porque generalmente cuando las personas están en una relación de noviazgo, como yo, por ejemplo, que soy una persona casada con mis hijos, pues es para, uno llega al matrimonio, ¿verdad? Para crear una familia. En el caso de ustedes, pues este noviazgo los lleva a descubrir que realmente el Señor los está llamando a servirle a Él y a su claro. iglesia. Y una pregunta que siempre he querido hacerle cuando veo o leo sobre esta maravillosa historia es cómo, basado en esta experiencia que usted tuvo, cómo usted piensa que un católico puede llegar a la certeza de la vocación que Dios tiene para su vida. ¿Cuáles son los componentes esenciales para uno entonces decir, no, mira, realmente mi camino es por aquí y no es por allá? Bien, Basado en esa es una, experiencia, ¿qué cosas podría comentar? es una excelente pregunta. Yo, de hecho, cuando ingreso al seminario, durante todo mi seminario prácticamente fui recopilando textos de la iglesia, del magisterio de la iglesia, de los santos padres. Y el primer libro que yo publico se llama así, ¿alguna vez pensaste? Como con signo de pregunta, ¿no? Porque para mí el gran tema fue el discernimiento de mi vocación, ¿no? Cada uno habla de parte suya, ¿no? A mí me costó mucho, no fue, no fue fácil. No fácil, Eh, no fácil. Más porque uno sabía que uno no estaba eligiendo, es muy fácil cuando uno tiene que elegir entre lo malo y lo bueno, porque ahí no hay nada que elegir, o sea, hay que elegir lo bueno y desechar lo malo, o sea, es algo de sentido común natural, de sindéresis, digamos, de la razón. Pero acá era elegir algo bueno, santo, excelente, como el matrimonio, con esta chica, que yo estaba convencido, y yo estoy convencido que si no fuera sacerdote, realmente es una mujer para casarse, claramente, ¿no? Una mujer católica buena. Em, pero era elegir esto por algo que Dios me estaba llamando, por un sacrificio. Por eso certeza desde el punto de vista matemático, como decimos, no existe, ¿no? Acá no es 2 más 2 son 4, ¿no? Pero sí existe una certeza que se llama en filosofía, se llama certeza moral, ¿no? Una certeza moral, bueno, donde, hasta dónde se inclina el corazón, hacia dónde uno piensa cuando va proyectando. Bueno, y es un ejercicio espiritual que uno va haciendo en la oración, muchas veces aconsejado por alguien prudente, ¿no? Que ni quiera volcarme, volcar al candidato, en este caso yo, a la vida sacerdotal, bueno, tenés que entrar al seminario, sí, porque también está ese riesgo, que algunos te dicen, ah, adelante. Ni tampoco que te quieran dicen, no, tú tuyo es el matrimonio. Bueno, hay gente que jamás en su vida se planteó esto, el gran maestro en el discernimiento en este tema es San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales ignacianos. Hay gente que nunca en su vida se planteó el tema de la vida sacerdotal o religiosa y que tiene claro que lo suyo es el matrimonio. Bueno, entonces es muy claro que Dios lo llama al matrimonio, ¿no? Y se va a santificar así, y probablemente si su vocación sea la matrimonial y se haga cura o monja, le cueste mucho más la salvación, porque lo suyo era el matrimonio. Y al revés. Bueno, ¿cuáles son esos, brevemente, cuáles son esos elementos de discernimiento? Yo después de mucho tiempo, muchos años y de acompañar a vocaciones para el seminario, gracias a Dios he tenido muchas oportunidades o monjitas, creo que es hacia dónde se inclina más el alma. Es decir, ese deseo que hay por algo más, ese deseo por entregarse por completo a Jesucristo, ese deseo o esa sed que uno tiene de almas para tratar de, en este corto tiempo que uno tiene en la vida, tratar de decir, bueno, Señor, quiero una mayor intimidad. Se encuentra más bien en la voluntad y en ese deseo de la voluntad de querer seguir más íntimamente a Jesús. Por eso en el Evangelio Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, ¿no? Lo está llamando a su voluntad, ¿no? Si quiere. Si no, uno puede salvarse perfectamente con su... Bueno, y hay gente que dirá, bueno, sí, me encanta la vida religiosa, me encanta el sacerdocio, pero no es para mí. Esto no... En abstracto es genial, buenísimo, pero no es lo mío. Y otra que dirá, bueno, a pesar del sacrificio, sí, creo que sí. Bueno, no es tan sencillo de explicarlo, pero eh, humildemente, si quieren, ese libro que yo dije, alguna vez pensaste, está de modo gratuito en internet, yo lo he subido a propósito de modo gratuito, que están con los signos verdaderos y signos falsos de una verdadera vocación sacerdotal o religiosa. Esto que nos cuenta de tener esa certeza moral, yo creo que Mm, tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es precisamente desarrollar conciencias morales. Yo creo que una de las problemáticas que confrontamos los católicos es sobre cómo responder a las exigencias del mundo versus las exigencias de la iglesia.
Y quisiera que nos hablara un poco, basado en su vasto conocimiento, sobre todo en el aspecto de filosofía, sobre qué es realmente una conciencia moral, cómo lo podemos describir y cómo podemos saber que esa conciencia moral está debidamente formada eh, según nuestros criterios cristianos. Bueno, primero más que hablar de una conciencia cristiana, podemos hablar simplemente de la conciencia, ¿no? Sí. Porque de hecho, yo siempre insisto en este tema, no hay religión más humana que la cristiana. Es decir, no hay religión que humanice en el buen sentido de la palabra, ¿no?, al hombre, que la religión cristiana. Porque simplemente de, del creador de la naturaleza humana y que no va a estar justamente colocando reglas en contra de esa naturaleza. La voz de la conciencia, como lo llamamos también en el catecismo, o simplemente la conciencia, es ese discernimiento interior que uno tiene de lo que habitualmente se conoce como, yo lo dije recién hace poquito, de la sindéresis. De hecho, la llama así San Ignacio de Loyola, ¿no? Ese discernimiento de nuestro intelecto y de nuestra voluntad, pero sobre todo de nuestro intelecto, que acompaña la voluntad, por cierto, de tomar lo bueno y rechazar lo malo. Y ese instinto normal, natural, que Ujú. a uno lo lleva a buscar el bien, al menos el bien para sí mismo, y a evitar el mal. Sabemos que después por la revelación, con el maldito pecado original, ¿no? Esta mala levadura que traemos desde siempre, no somos, como decía Rousseau, que somos buenos salvajes, ¿no? Que nacemos buenos y que después la sociedad nos va corrompiendo. No, nacemos con una falla de fábrica, ¿no? Entonces, poquito a poco, después con el trabajo de la virtud, y con el trabajo de la gracia, sobre todo, uno va educando la conciencia y a su vez también educándose a sí mismo en el trabajo de las propias virtudes. Sin embargo, esa conciencia, como viene deformada de fábrica y después puede ser reformada por las virtudes y la gracia, también puede ser deformada por nuestros vicios o por la cultura. ¿Mm? Entonces, si yo sé, voy a poner un ejemplo que es craso, que es bien elemental, que es sencillo, sé que el único modo que existe para que la sociedad siga subsistiendo, para que la humanidad subsista, es que un varón y una mujer procreen, ¿no? Es el modo natural que existe en la misma naturaleza de las cosas, al menos de las cosas animadas, ¿no? Ujú. Necesitamos macho y hembra en el ámbito animal, varón y mujer en el ámbito, digamos, humano. Eh, pero comienzo con un trabajo cultural para hacer una modificación de esas conciencias y voy machacando y machacando y machacando. Bueno, esa conciencia puede verse deformada, ¿no? Aún en los ámbitos católicos. ¿Mm? Ujú. Entonces podemos ir poquito a poco haciendo que esa conciencia natural, que después pudo verse afectada por el pecado original, pero saneada por el bautismo y por las virtudes y por la gracia, en algún momento, por el machaque permanente, el martilleo permanente de ideologías, vaya deformándose en el simple laico, o bueno, un sacerdote o incluso un obispo. Eso uno lo ve al día de hoy. Ustedes están en Estados Unidos, por ejemplo, el famoso jesuita James Martin, ¿no? Este pro homosexual declarado. No solamente lo que él dice va contra la moral cristiana, sino que va contra la misma moral natural, ¿no? Ujú. Uno no está condenando a la persona que tiene esa tendencia antinatural, por cierto, no hay, tiene que salvarse y puede perfectamente llegar al cielo, pero decirle que está todo bien, que no pasa nada, que Dios es amor y que es de misericordia pura, y entonces es hacerle un gravísimo daño a esa propia alma, porque es Ujú. ir, al final de cuentas, contra la naturalidad o la moral natural, ni siquiera la cristiana, la moral puramente natural, que se cobra finalmente las cuentas cuando uno no la sigue. Entonces la conciencia o la voz de Entiendo. conciencia es eso, decimos en el catecismo que es como la voz, es la voz de Dios que nos habla en tu interior, y aquel que no crea en Dios, esa voz natural que me dice que no tengo, que no está bueno que me maten, que no está bueno que me hagan, que me roben. A ver, si uno se pone a ver los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, eso lo repito hasta el cansancio, no es ni más ni menos que la ley natural escrita en tablas de piedra porque los judíos se la habían olvidado en tantos exilios, mientras estaban en Babilonia, en Egipto, o donde fuera. Eh, pero bueno, eso.
No, es un gran punto y yo creo que hablando precisamente de James Martin, el problema con este sacerdote no tan solo que le está haciendo daño a estas almas como sexuales que están eh, lidiando con este conflicto interno, pero también le hace daño a las personas en la iglesia. Yo pienso, padre, a los Claro. católicos que están escuchando estas palabras y piensan pues que realmente esa es la postura que debemos tener, una postura que promueve la homosexualidad o que promueve la idea de que está bien y es aceptable. La cantidad de estudiantes que tengo yo aquí en Estados Unidos, como usted sabe, soy profesor de apologética, que me hacen este tipo de cuestionamientos y me preguntan, ¿no es acaso la iglesia demasiado cruel con los homosexuales? ¿No es acaso la iglesia demasiado dura y no debemos tener una postura más como la de James Martin? Es increíble. Entonces el daño no es tan solo al individuo que está pasando por la situación, sino también a la iglesia entera, ¿no? Pero Y claro, o cómo, sea, estamos viviendo bueno, esto hay que decirlo, yo nunca tuve miedo en decirlo. Hay un lobby homosexual sí, de curas, de obispos que se van promoviendo entre ellos y que esto no se puede ocultar. O sea, uno podía, la homosexualidad ha existido siempre desde que el hombre es hombre, porque somos hijos de Adán y traemos esta falla de fábrica, ¿no? Entonces podemos desviarnos. Santo Tomás de Aquino planteaba justamente en la Suma Teológica, cuando habla de las virtudes, que hay también causas morales incluso de la posible homosexualidad o tendencia. Así como hay tendencias de ser un piromaníaco, querría quemar todo, o quiero matar a mi vecino sí, porque pone música, pone reggaetón en el vecino, lo quiero matar, o sea, porque no me aguanto. O sea, pero yo tengo que dominar mis pasiones. O sea, si ujú, nosotros nos dejásemos guiar por ese instinto animal desordenado, no ordenado como los animales, que tienen un instinto animal ordenado. Nosotros tenemos nuestras pasiones, nuestros instintos animales desordenados por el pecado original. Justamente es lo que el mundo moderno niega. Esa falla de origen que ya Platón decía que existía. Una falla en el origen del hombre, algo le hace no hacer bien las cosas. Entonces, si me dejo guiar por eso, ese sería el caos total. Entonces, el problema, como usted bien dice, no es solamente que se le hace un daño grave, gravísimo, a la persona en concreto. Yo confieso gente homosexual, gente que sufre muchísimo, muchísimo, sino también en la iglesia, porque se confunden la doctrina. Entonces uno va a una parroquia, y esto es lo que nos está pasando el día de hoy, y parece que tuviésemos religiones distintas. En una ya. parroquia, un cura dice una cosa, en otra dice otra. En una parroquia, un cura celebra la Santa Misa de una manera, con una liturgia, pongámosle, cuidada, este, y la otra es una payasada, una cosa así. Entonces nos encontramos como si fuesen distintas iglesias en la misma iglesia. Y sabemos que la iglesia es una, entre otras cosas, porque tiene una unidad de fe. Creemos en lo mismo. Y si no creemos en lo mismo, entonces hay gente que es como el trigo de la cizaña, ¿no? Algunos que parece que están dentro, pero en realidad no están dentro, están fuera. ¿Mm? Así es. Usted menciona a Platón y me hizo pensar en unas palabras que él una vez dijo, lo voy a traducir del inglés al español, así que espero que tenga Está bien. sentido, pero él decía que podíamos perdonar a los niños porque cuando le tienen miedo a la oscuridad, lo más triste y la tragedia mayor es cuando los hombres le tienen miedo a la luz, ¿verdad? Cuando quieren, frente a la verdad, frente al orden, eh, rechazan ese orden y van aceptando todas estas otras nociones que realmente lo que van creando son oscuridades en su vida. Eh, una pregunta que recibo de mis estudiantes a veces es este asunto sobre la conciencia moral y este llamado universal a la santidad, porque ¿puede una persona en este camino de santificación realmente aceptar estas cosas que la sociedad nos está impulsando? O realmente el proceso de la santidad es uno donde uno tiene que estar seguro de rechazar absolutamente todo lo que va en contra de la doctrina de la iglesia? ¿Hay un punto medio entre ese proceso de santificación y esta conciencia moral que debemos desarrollar? Mire, no hay nadie más fundamentalista que nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo de modo irónico, em, pero, y también en modo literal, o sea, nuestro Señor va al fundamento, va a la raíz, no hay nada más radical que Jesús. Jesús dice, no se puede servir a dos señores. ¿Mm? Jesús dice, o estáis conmigo o estáis contra mí. Jesús dice, el que no recoge conmigo desparrama. Eh, No se puede servir a Dios y a Mamón, por ejemplo, decía nuestro Señor, ¿no? Y al Dios del dinero en aquel momento, ¿no? No se puede servir al mundo, ¿no?
y a Dios mismo, porque son contradicciones, es una contradicción in terminis, o sea, son, desde el punto de vista lógico, o uno es de Dios o es del mundo. Ujú. Y por eso es que los primeros mártires morían por no querer colocar, fijémonos que cosa que a muchos de hoy nos podría sonar como exagerado. Bueno, miren, hay que colocar un granito chiquitito de incienso, nada más que en un lugar debajo de una estatua de un emperador, aún así, sin decir que uno cree en que el emperador sea Dios. Bueno, por ese gesto pequeño, por no querer hacerlo, ¿cuántos mártires iban a parar a los leones? ¿Cuántos mártires iban a parar al Coliseo, al circo romano? Eh, no se puede servir al Señor y al mundo. O sea, Así es. no hay y ese es el gran problema de lo que se llama el catolicismo liberal. El catolicismo liberal, o el tercer grado de catolicismo, perdón, el tercer grado de liberalismo, como se lo llama en la Iglesia, cuando se narra que el liberalismo católico es un pecado muy grave, es aquellos que quieren jugar como a dos puntas, ¿no? Jugar a dos puntas. En el segundo libro de los Reyes se narra el texto muy bueno del profeta Elías, cuando el profeta Elías le dice a los judíos intentaban, cuando estaban en el exilio en Babilonia, intentaban como ser eh, servido o hacerse pasar por babilonios, ¿no? En cuanto a la práctica religiosa. Entonces, el profeta Elías le dice, ¿hasta cuándo van a estar rengueando de las dos piernas? Si vuestro Dios es Yahvé, sigan a Yahvé. Y si vuestro Dios es Baal, sigan a Baal. Pero no se puede estar como temblequeando, rengueando, ¿no? Bueno, si mi Dios es el Sí. mundo y el dinero, bueno, abrazo por completo el mundo y me voy al mundo por completo y gozo del mundo y muero y me aguantaré después las consecuencias. Pero si mi Dios es Yahvé, mi Dios es el Señor, entonces tengo que abrazarme con Él, así me maten, así me corten en pedazos. Así es, padre. Pero lo increíble de todo esto es que las personas que están a favor de estas ideologías, a la primera persona que citan generalmente es a Jesús, apelando a su doctrina sobre el amor, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a gente decir, no me juzgues o no juzgues lo que creo, ¿verdad? Porque tú no tienes derecho. Recuérdate de lo que dijo tu propio Jesús, tu propio Dios, que no juzguemos. Entonces a veces los católicos se encuentran enredados entre este deseo de no juzgar, porque el Señor habló del no juzgar, y a la misma vez el abrazar estas ideologías. Pero es una mala concepción de lo que el Señor quiso decir con no juzgar, porque obviamente lo que está mal está mal. Como dijo usted, el Señor fue muy claro en sus enseñanzas, muy radical. ¿Cómo podemos responder a las personas que nos dicen no me juzgues cuando tratamos de imponer o hablar sobre una de estas nociones que va en contra Mm. de nuestra doctrina? Bueno, el patrono de los exégetas es el demonio. ¿M? O sea, Ujú. el patrono Sí, sí. de los que colocan versículos bíblicos para intentar justificar cosas injustificables es justamente el diablo. ¿Qué es lo que hace en la tentación, en las tres tentaciones contra nuestro Señor en el desierto, ¿no? A decirle, Ujú. si eres el Hijo del Hombre, arrójate entonces de este pináculo, porque está dicho, te llevaré con mis ángeles. O sea, usa la Biblia, usa la Escritura. Sí, Entonces, exacto. pero por eso digo que el demonio es un hombre que, como muchos, usa la Biblia para sus fines, ¿no? Pero Claro. tergiversa, ¿no? La primera cosa que uno puede decir es muy sencillo. Miren, nuestro Señor Jesucristo, más de una vez, Él juzgó en su vida pública y dijo que los que se portan bien irán a la felicidad eterna y los que se portan mal irán al fuego eterno. Y dijo que muchas prostitutas van incluso a adelantar a muchos fariseos en el reino de los cielos. Y condenó y dijo raza de víboras más de una vez a gente en su época, o sea, ¿no? Le dijo, vuestro Dios, vuestro padre es el demonio, no Abraham. Entonces, Ujú. ¿qué significa ese famoso texto de lo que no juzguéis y no seréis juzgados? La palabra juzgar, habitualmente traducida al español como juzgar, en realidad es no condenéis, no condeno a la persona. Pero Dios nunca nos dijo que no podemos pensar los actos. Uno nunca va a juzgar el interior de la conciencia. Nunca va a juzgar si una persona está haciéndolo esto voluntario o involuntariamente, qué grado de conciencia tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero objetivamente hablando, si hay un mandamiento que dice no matar, y lo hacemos en la vida laica, civil. Si alguien me roba, tiene una pena, es un delito penal. Imaginémonos si la justicia civil dijese, no hay que juzgar de ninguna manera. Entonces, si alguien robó, entonces dejemos lo que robe. Si alguien mató, dejemos lo que mate. Si alguien fue un pedófilo,
déjenlo, porque hay que juzgar, Pobrecito. pobrecito, bueno, hay que ver qué grado de conciencia tiene. Exacto. No, no, momentito, o sea, o sea, uno no juzga nunca, de hecho, en moral se dice así, ¿no? Ab internis, se dice en latín, ab internis non judicat ecclesiam. Es decir, de los actos internos de la persona, la iglesia no juzga, no puede meterse porque solamente juzga a Dios, solamente juzga a Dios. Ahora, de los actos externos, claramente, Dios no me ha dado el cerebro para que no lo use. Si no, seríamos fundamentalistas de estilo tipo puritano, cuáquero, de ningún modo. Entonces, uno lo que juzga es el hecho, no se juzga a la persona. Entonces, esto que estás haciendo, objetivamente hablando, materialmente hablando, está mal. Esto que un pedófilo está haciendo, objetivamente hablando, materialmente hablando, está mal. Ahora, si el tipo es loco o no es loco, si tiene conciencia o no, si es un perverso, o vaya a saber qué, es otra cosa. Ahora, desde el Ujú. punto de vista de la ley penal, uno tiene que decirlo, y tampoco hace falta que uno esté todo el tiempo con el dedo acusador, pero no podemos tampoco, no podemos tampoco decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, es lo que estamos sufriendo al día de hoy. Así, poquito a poco, se va tergiversando y se van cambiando las conciencias. Y esto es lo que hablamos justamente antes del caso este famoso de este jesuita a quien nunca condenan, por cierto, sino que a ese sí que no le aplican nunca la condena. Este, em, sobre el tema de juzgar mal, digamos, ¿no? Ujú. Y al contrario, fíjense que los mismos que dicen que no hay que juzgar de ninguna manera son los que terminan juzgándonos y condenándonos a nosotros por ser Totalmente. retrógrados, conservadores, fascistas, nazis, todo lo demás. Sí, Cada- sí. Esto me acuerda un poco a una experiencia que tuve. Estoy seguro que usted ha tenido la misma experiencia a raíz de las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre las uniones o convivencias civiles, porque hay personas que estarán tratando de decir que hay una diferencia Sí. entre ambas palabras. Pues yo hice varios videos tratando de descifrar lo que entendía que decía, lo que entendía que no decía y entendía que estaba correcto y que no estaba correcto. Uf, la cantidad de críticas que recibí. Y yo estoy comenzando en estos medios, padre, usted lleva ya mucho tiempo haciendo esto. Y me preguntaba yo mismo, a mí mismo, diciendo, ¿cómo podemos manejar este tipo de situación? O sea, cuando el Papa dice algo que tiene un aspecto que es contrario a las enseñanzas del magisterio, Totalmente. el apoyo a uniones o convivencia, como lo quieran llamar. No nos podemos quedar callados. A mí me dijeron que estaba en contra del Papa, que estaba en contra de la Iglesia, que como siendo un apologista pagado, porque yo trabajo para la diócesis de Arlington, me decían, ¿cómo tú puedes estar hablando así del Papa? Entonces, pero ¿cómo no puedo hacerlo? O sea, si me quedo callado, me siento comprometido con el trabajo que tengo que hacer, pero si hablo, tengo que decir la verdad. No es por eso que no quiera el Papa o que no crea en el papado. ¿Cómo usted Totalmente. maneja este tipo de situación? Usted que Bueno, lleva tanto tiempo haciendo esto. no, y con mucha más naturalidad porque lo conozco muy bien desde, imagínese, compatriota. Entonces, este, Sí, o sea, a nosotros nos llegan probablemente el 99% más de noticias que le llegan a ustedes respecto del Papa. probablemente, claro. Exacto. Y no, a ver, acá la primera que ha salido a decir que fue una frase absolutamente desafortunada, que incluso no está en consonancia con la doctrina de la Iglesia, es la misma Iglesia. Rápidamente, hace 5 o 6 días atrás, la Secretaría de Estado del Vaticano tuvo que sacar una nota aclaratoria públicamente para todos los obispados del mundo, digo porque me llegó a mí también, yo la tengo, o sea, Ujú. diciendo que puntualmente es una cuestión privada, ¿no? En una entrevista civil, laical, bla, 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 pero claro, para mí es totalmente desafortunadas esas frases, absolutamente desafortunadas, y yo no puedo, pero no puedo asentir pero ni un gramo de lo que dice, porque no solamente que no va en consonancia con lo que dice la iglesia, sino que incluso escandaliza. Entonces ahí el Papa es Sí, sencillo, se equivocó. Y fácil. Y uno, pero ¿cómo usted, qué sacerdote está diciendo esto? Pero perdón, es lo más católico del mundo. Cuando los papas del Renacimiento tenían relaciones sexuales con mujeres y tenían hijos, yo voy a tener que canonizar esas conductas inapropiadas de su vida personal. De ningún modo, de ninguna manera. Lo que pasa, me parece a mí, Andy, que en el ámbito nuestro, sobre todo en el ámbito hispano, esto lo repito siempre, sí. tenemos una mala concepción de lo que es el papado y tenemos una mala concepción de lo que es el dogma de la
infalibilidad Infalibilidad. papal. Entonces creemos que todo lo que el Papa diga, piense, opine, haga o sueñe es palabra de Dios, palabra santa. Eso es un Así error es. muy grave en teología, muy grave. Mm, El Papa solamente cuando habla de modo definitivo para la Iglesia Universal, queriendo sentar doctrina sobre temas de fe y de moral, sea en su magisterio ordinario o ex cátedra de modo, llamado magisterio extraordinario, entonces ahí tiene la asistencia específica y ahí sí entonces el Espíritu Santo le hace que no erre, que no se equivoque. Pero en ujú. cualquier otro tema que habla, como se dice en teología, como doctor privado, se puede equivocar, pero de cabo a rabo, Claro, como nosotros dos. Y en claro. esto se puede equivocar de dos maneras. O sea, en su doctrina privada, diciendo esto, de hecho acá un arzobispo de Buenos Aires, discípulo suyo incluso, el Monseñor Fernández, salió a decir rápidamente que es lo mismo que él decía ya cuando era arzobispo de Buenos Antes. Aires. Y que los obispos argentinos le decían, no, esto no conviene decirlo, porque si no la Mm, gente va a analogar unión civil con matrimonio. Claro, sentido común, elemental. Entonces, porque no es cuestión de puramente términos. Unión civil, matrimonio civil, bueno, más o menos lo mismo. Por nadie se casa tampoco, así que estamos más o mm. menos en la misma. Entonces le dijeron que no. Bien, doctrinalmente. Y después desde el punto de vista prudencial. ¿Esto por qué me doy cuenta? Muy fácil, porque el Papa también se confiesa. Solamente uno confiesa los pecados, no las virtudes. Si los papas se confiesan es Claro, porque tienen pecados. Muy fácil. claro. Sí, y a mí yo pienso que lo lamentable es esta noción, porque he escuchado a la gente venir en esta gran defensa y entiendo por qué lo hacen, pero esta noción donde en su capacidad privada él tenga unas opiniones y tratan de inclusive hacer esa distinción. Bueno, en su capacidad privada él tiene sus distinciones. Yo entiendo, todos tenemos nuestras opiniones personales, pero es lamentable cuando inclusive en una capacidad privada mía, yo por ejemplo esté a favor de, de, de cosas que van en contra de la doctrina. O sea, eso como que también hace cuestionar a la persona como tal. O sea, ¿qué está pasando en esa conciencia moral de esta Claro. persona que lo ha llevado a una manera privada a creer en ciertas cosas que van en contra de lo que la Iglesia ha proclamado por mucho tiempo? Y esto no estoy hablando específicamente del Papa, No, estoy no, sí, en hablando de general, todos sí, sí, nosotros entiendo. en general. Entiendo. Es un tema en general. Entonces, ese es el miedo, ¿verdad? Que si no tenemos cuenta de cómo vamos manejando nuestra fe, podemos caer en ese grave error donde somos católicos y vamos a la iglesia y profesamos y decimos en el público una cosa, pero privadamente en nuestras vidas creemos en otra. Entonces ahí yo no entiendo cómo podemos realmente continuar en este proceso de santificación de una manera eh, correcta, porque realmente al fin y al cabo es nuestra conciencia la que nos va movilizando, la que nos va moviendo. Y esto crea una problemática. Aquí en los Estados Unidos, padre, como usted sabe, hemos tenido las elecciones generales, que todavía no sabemos quién es el presidente de este país, y las opciones pues, políticas, como en la mayoría de los países del mundo, no son perfectas. Eh, todos los candidatos tienen imperfecciones, pero hay un partido político y un candidato presidencial específico que está en contra del aborto, por lo menos eso es lo que profesa su plataforma política. Y en Estados Unidos hay una gran cantidad de hispanos que han llegado a este país de sus países, a veces con sus documentos, a veces sin sus documentos. Y yo veo este conflicto que existe entre el derecho a entrar a este país y estar aquí con el conflicto de proteger la vida Mm, humana desde su concepción. El partido que está a favor de la protección de la vida humana es un partido que tiene una postura, yo no diría anti-inmigrante, pero la gente piensa que lo es simplemente porque están tratando de imponer la ley de inmigración de este país. mm. Por otro lado, el partido que está a favor del aborto, inclusive hasta los 9 meses de embarazo, como en Nueva York, usted ya sabe, el infanticidio es legal. Un niño que Sí, sí. sobrevive a un aborto puede ser matado si sus padres así lo desean, pero ese partido tiene una postura abierta, de fronteras abiertas. Entonces, los latinos que están en este país sienten ese conflicto a la hora de tomar su decisión política. Y no sé si usted tiene alguna sugerencia de cómo hacer ese balance razonable en nuestras mentes para determinar por cuál partido político uno debe votar. O sea, cómo uno tomar todas estas cuestiones morales de manera seria y hacer una evaluación que nos lleve a una decisión quizás no perfecta, pero quizás más alineada con lo que la iglesia enseña. Bueno, sin lugar a dudas, si yo fuera estadounidense, votaría por Trump, pero sin ninguna duda, pero sin dudarlo ni poder dudarlo. O sea, no, no, no.
Por una cuestión muy sencilla. En primer lugar, porque es una falacia esto que se plantea respecto del tema inmigratorio, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, incluso fue más gente la deportada en tiempos de Obama que en tiempos de Donald Trump. Punto. Totalmente. Punto número uno. Por eso la prensa, es todo un aparato grandísimo de prensa. Dios quiera que gane Trump. Yo realmente lo digo públicamente, no tengo ningún inconveniente, porque por más que no sea ni San Luis Rey de Francia, ni San Fernando el Rey, ni nada de eso, bueno, uno tiene lo que tiene acá a mano. Entonces, a ver, es como, es como esa parábola del Evangelio que le pregunta, que Jesús dice, bueno, un patrón mandó a los viñadores a la viña, ¿no? Y uno le dijo, sí, sí voy, pero no fue. Y el otro no dijo nada, pero fue, después fue. Bueno, ¿cuál de los dos cumplió con la ley, con el mandato? ¿El que dijo que fue o el que no dijo nada y después fue? Bueno, obviamente, el que no dijo nada y después trabajó. Y acá pasa lo mismo. O sea, resulta que Biden se declara católico. ¿Católico de qué tipo? ¿Cómo un católico va a decir eso? Una cosa delirante. O sea, hay principios, ya los conocemos, que son innegociables. El tema del derecho a la vida es, desde el punto de vista humano, meramente humano, ni siquiera religioso, humano, es el primero. Estoy quitando ese derecho, entonces, bueno, ese principio lo sabemos ya por la época de Juan Pablo II, no se puede negociar. No se puede negociar. Entonces, quitándolo de la falacia inmigratoria, que repito, a mi juicio, por lo que yo tengo entendido, es una gran falacia, porque de hecho no ha sucedido ni siquiera lo que se decía que iba a pasar con Trump respecto a los inmigrantes en Estados Unidos, porque también los necesitan para trabajar. Esta es la realidad de Estados Unidos, así funciona, Ujú. Así así es. funciona. Y después respecto de los otros, no solamente el tema del aborto, el apoyo a la sodomía declarada, a la ideología de género. O sea, es toda la industria progresista de la peor estirpe, de la peor calaña que viene de parte de ese partido. Yo creo que no hay otra opción. Si uno quiere ir a votar y ejercer el derecho al voto, como sucede allí, que es un voto libre, no tendría ningún inconveniente en votar directamente por Trump, pero sin dudarlo. Dios quiera que gane. Yo creo que hoy por hoy es 5 de noviembre, todavía están contando los votos, no sé qué va a pasar, pero espero que sea así. Sí, yo también pienso lo mismo y esperamos lo mismo porque por lo menos a través de este partido tenemos la posibilidad de nombrar jueces a la Corte Suprema de este país que en su finalidad determina cuáles van a ser las Claro. leyes que se van a seguir en este país y tenemos esa opción de poner personas que por lo menos concuerdan con esta perspectiva, quizás no perfectamente, pero más perfectamente que las alternativas. Ujú. Padre, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la iglesia es este silencio que yo noto, por ejemplo, en las iglesias, por ejemplo, ahora con las elecciones generales en los Estados Unidos, en mi parroquia ni una sola vez se mencionó las elecciones. No se mencionó sobre el tema del aborto, no se habló sobre la ideología de género, no se dijo absolutamente nada. Y para mí es impactante, los católicos que seguimos este tipo de asuntos, pues nos quedamos impactados. ¿Por qué el silencio en la iglesia? ¿Qué explicación usted le puede dar a todo esto? Me parece una falta de formación muy grande en muchos sacerdotes y en muchos seminarios. Y hay un caballito de batalla que es el siguiente. La iglesia no debe meterse en política. La iglesia no debe meterse en política. Entonces, se repite hasta el cansancio eso. Bueno, primera cosa, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió? ¿Dónde está en el Evangelio? ¿Dónde está? A ver, tenemos un montón de documentos pontificios desde la política. Tenemos una doctrina política de la iglesia que ahora más lavadamente le llaman la doctrina social de la iglesia, pero en realidad es la doctrina política, ¿no? Y hay principios. Claro, la iglesia no tiene que estar diciendo vote por tal o por cual, pero claramente si hay dos candidatos nada más, que le ponemos nombre, porque tienen nombre y apellido, sus madres le han puesto nombre y apellido, Claro. y tienen una plataforma, y tienen principios, y están siendo consecuentes, la iglesia tiene por obligación moral ese munus, esa carga, y el sacerdote cuando se ordena hace esa promesa, tiene el munus docendi, la carga de enseñar, ¿no? Tiene que iluminar con los principios morales e intelectuales la vida social, la vida real. O sea, el sacerdote en el púlpito no está en un meeting político, pero claramente dice, bueno, a ver, tenemos el partido A y el partido B. No quieren llamarlo demócratas y republicanos, llamémoslo con letras, si quieren ser más políticamente correcto. El partido A me dice esto, el partido B me dice esta otra cosa. El partido A propone esto, esto, esto y esto. El partido B, bueno, este no está conforme a la doctrina de la iglesia. Este, por más que su candidato no sea un santo,
está conforme a lo que más cercano a lo que enseña la iglesia. Usted elija por quién votar. Exacto. No hace falta hacer Sí, campaña para eso, pero yo no entiendo cómo a veces, bueno, pero creo que los sacerdotes, muchos sacerdotes, con muy buena intención, ojo, con buena intención, creen que estar sí. diciendo estas cosas es meterse en política. Ujú. Pero Jesús dijo, a ver, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si a veces el César me pide cosas que Dios no me pide o al revés, y entonces, bueno, Jesús se metió en política. Y por cierto, todos estos genios que dicen no hay que meterse en política, son los primeros después en adoptar eh, ideologías revolucionarias con la teología de la liberación, la teología del pueblo y todo lo demás. Sí, Es una paradoja. sí, sí. Y tiene toda la razón. Y hay, ese es lo más lamentable. Una vez los ponemos en esos puestos políticos, ya ahí no tenemos ningún tipo de control. El único control que tenemos es el voto, y si no lo ejercitamos correctamente, pues podemos terminar con una gravedad aún peor o más creciente. Eh, Padre, ya estamos casi llegando a la hora y quiero ser respetuoso de su tiempo y estoy tan agradecido que está conmigo teniendo esta conversación, pero sé que tiene mucho trabajo que hacer y quisiera que nos diera unas últimas recomendaciones sobre cómo nosotros podemos asegurarnos que vamos por el camino correcto, en desarrollando esta conciencia moral. ¿Qué son las cosas que usted nos recomienda que debemos hacer para asegurarnos que la manera en que vivimos nuestra vida, en la manera en que vamos desarrollando nuestras conciencias, lo hacemos de la manera en que la iglesia realmente lo recomienda, que estamos afín con las enseñanzas de la iglesia? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, todo bautizado, nosotros por dicho ser bautizados, somos hijos de la iglesia y por lo tanto somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque estamos bautizados. ¿M? Quien no está bautizado, entonces será criatura de Dios, se le puede llamar hijo de Dios por analogía, por semejanza, pero hijos de Dios somos los bautizados. Y por lo tanto hemos tenido un designio de parte de Dios de que nos eligió ser católicos, porque podemos haber nacido en China o en Arabia Saudita o en Tailandia y no conocer absolutamente nada de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ni de la historia de la salvación, ni de los remedios que tenemos para poder llegar al cielo. Por lo tanto, tenemos una cierta obligación, tenemos un beneficio, pero también tenemos una carga, como la Ujú. filiación exige también esa carga. Bueno, y en tiempos de turbulencia, en tiempos de tempestad como la que estamos viviendo nosotros ahora, tenemos que saber, en primer lugar, que la Iglesia no nació ayer, ni nació hace 20 años, ni nació en el Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano I, en el Concilio Vaticano o en el Concilio de Trento. No, la Iglesia tiene 2000 años. Nace del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la historia de la Iglesia ha pasado por muchas, muchas tempestades, ¿no? Esta es una de tantas, será la enésima, será la última, será la penúltima, no lo sé, pero es una Sí, tempestad más que estamos viviendo. Y cuando uno se encuentre con estos problemas así, si bueno, a ver, yo estaré haciendo las cosas bien, estaré pensando bien, no estaré obsesionándome. La respuesta es muy sencilla, es ir a los evangelios, ¿m? La palabra de Dios, al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el catecismo? Engendrado durante siglos, ¿no? Y a la ujú, vida de los santos. Entonces, Sagradas Escrituras, catecismo, vida de los santos. Y este es el parámetro. ¿M? En la Sagrada Escritura, la fuente de la revelación, una de las fuentes junto con la Sagrada Tradición. El catecismo, donde se ha compendiado todo el magisterio de la Iglesia. ¿Qué piensa la Iglesia sobre tal punto, sobre tal punto, sobre tal punto? Y finalmente, cómo se vivió a lo largo de la historia, por medio de los santos, la vida encarnada, la Iglesia encarnada, que son los santos, cómo han vivido esta vida respecto de problemas que tuvieron similares, parecidos. Porque los santos fueron personas como nosotros, de carne y hueso, ujú. con sus virtudes y también con sus pecados, incluso con sus pecados mortales que confesaban. El santo no es que nunca pecó, salvo la Virgen María, el resto. Entonces, creo que esos tres pilares, ¿no? La escritura, el catecismo y la vida de los santos, son para nosotros como una guía segura, para saber si uno está siguiendo por el recto camino, está siguiendo el camino de que nuestro Señor Jesucristo, o el camino del mundo, o un camino tergiversado. Ya, no, eso ahí lo tienen entonces, ese gran consejo, padre. Muchas gracias. Fíjese, sus palabras me hacen pensar en un amigo sacerdote que tengo aquí en los Estados Unidos que siempre habla sobre la importancia de estar comprometidos con nuestra fe, ¿verdad? Y ser consistentes y persistentes en la búsqueda de la verdad. Porque a veces estamos como un poco flojos, nos ponemos lentos, vagos quizás, inclusive en las cosas espirituales, en las cosas del mundo quizás no, pero en lo más importante, en lo más que importa, no tenemos esa consistencia y ese compromiso.
Gracias nuevamente, Padre, por estar conmigo hoy. No le quiero quitar más de su tiempo. Por favor. Gracias por impartir ese conocimiento tan valioso que tiene y por ser sobre todo un gran defensor de la verdad, que la necesitamos tanto en estos tiempos en que vivimos. Y bueno, y a nuestros amigos que nos están viendo por este programa, pues nuevamente muchas gracias por conectarse con Conociendo tu Fe. Y no se olviden de entrar a la página web del Padre Sí, Javier Olivera Rabasi, www.quenotelacuenten.org, o a su canal de YouTube que lleva las siglas QNTLC, que no te la cuenten. Bueno, un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Será hasta el próximo programa. Chao. muchas gracias. Gracias, Padre. Adiós. Si te gustó este video, te invito a que le des like y también te invito a que lo compartas con tus amigos en las redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal de Andy Colón, donde en Conociendo tu Fe continuaremos presentando programas de formación. Pero para llegar a otras personas necesito de tu ayuda. Compártelo con otras personas. Dale like al video y suscríbete a este canal. Hermanos, te agradezco tu tiempo, tu atención y nos veremos en el próximo episodio de Conociendo tu Fe. Este es Andy Colón, que Dios y la Virgen te bendiga. Chao.